Amor no es emoción, es estructura. Oswagail, la estructura ontológica de la coherencia. Esto no es una doctrina, no busca convencer, solo expone estructura. Capítulo 11. Amor como ley ontológica de conservación de la coherencia. En casi todos los sistemas humanos, el amor ha sido reducido a emoción, apego, preferencia, sacrificio o mandato moral. En este marco, amor no designa emoción ni sentimiento. Amor es un término técnico que nombra una propiedad estructural. Amor designa la imposibilidad ontológica de que una coherencia estructuralmente consistente deje de estar presente en el campo. No se siente primero, no surge como reacción, describe una condición estructural de la totalidad. Amor, como principio 3, es la imposibilidad estructural de anulación de coherencia dentro de la totalidad relacional. No protege personas, no protege identidades, no protege formas. Se refiere exclusivamente a la permanencia estructural de lo coherente. Amor no crea ni interviene, no inicia procesos, no dirige resultados, no corrige elecciones, no impone desenlaces. Amor no es agente, no actúa en el tiempo, describe una propiedad estructural del campo. La geometría 3 representa estabilidad mínima, relación cerrada y estructura no colapsable. Una coherencia estable requiere cierre relacional completo. Cuando una coherencia alcanza consistencia estructural, no puede dejar de ser coherente. El número 3 designa esa estabilidad relacional mínima. Amor expresa esa estabilidad irreductible. Decir que nada coherente se pierde no significa que toda experiencia sea eterna, ni que toda forma se conserve. Significa exactamente toda coherencia estructuralmente consistente permanece como tal en la totalidad. Si no fue vivida, se reconoce perspectivalmente como no experienciada. Si fue vivida coherentemente, se reconoce perspectivalmente como coherencia integrada. Nada coherente queda fuera del campo. Si una coherencia pudiera degradarse antes de ser vivida, la libertad perspectival sería ilusoria. La conservación estructural implica que lo coherente no caduca, que lo posible no se deteriora y que la no experiencia no implica pérdida ontológica. Esto no es espera, es estabilidad estructural de la totalidad. Cuando una coherencia es vivida y alcanza consistencia relacional, no es archivada, no es recordada, no es almacenada. Permanece estructuralmente en la totalidad. Eso no es memoria, es irreversibilidad lógica de la coherencia. El apego intenta retener formas. Amor no retiene formas. Las formas pueden disolverse. Las identidades pueden transformarse. Lo coherente no puede anularse. Si amor interviniera, dirigiría resultados, anularía elecciones y modificaría coherencias futuras.
Amor no corrige incoherencia. Describe únicamente la imposibilidad estructural de que una coherencia consistente deje de ser coherente. El dolor puede ser coherente. El dolor puede ser incoherente. Amor no elimina dolor. Describe únicamente que una coherencia alcanzada no puede anularse. Desde el punto focal, parece que algo se abre, se vive, se integra y permanece. Pero esa secuencia es perspectival. La coherencia no aparece después. Es reconocida perspectivalmente como tal. El proceso pertenece a la experiencia del punto focal. Amor no evalúa mérito, valor, pureza o intención. Se refiere únicamente a coherencia estructural. No moraliza, no discrimina. Amor no exige cierre inmediato. Por eso puede existir continuidades parciales, trayectorias experienciales prolongadas y refinamientos perspectivales de coherencia. La conservación no presiona ni acelera, describe estabilidad estructural. Amor no se anuncia, no produce sensación obligatoria, no se manifiesta emocionalmente como constante. Se reconoce conceptualmente cuando una coherencia estructuralmente consistente no puede dejar de ser consistente. Amor no es emoción. Amor no es intención. Amor no es intervención. Amor designa la conservación estructural de coherencia. Amor, en Oswagail, no dice te salvo, no promete protección, no otorga recompensa. Describe la imposibilidad estructural de que lo coherente deje de ser coherente. Lo incoherente no se sostiene estructuralmente. Lo coherente no puede anularse.